Cleopatra, la última reina de Egipto y una de las figuras más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo, ha fascinado a generaciones con su intrincada mezcla de belleza, astucia política y drama personal. Aquí te regalo algunos datos sobre la historia de Cleopatra. Número 1. Cleopatra, una de las figuras más influyentes de la antigüedad, vio la luz en el año 69 a.C. en la próspera ciudad de Alejandría, situada en el corazón de Egipto. Su nacimiento marcó el comienzo de una vida destinada a dejar una huella imborrable en la historia. Como miembro de la dinastía tolemaica, Cleopatra fue heredera de una rica tradición cultural y política. Desde su infancia, estuvo inmersa en un entorno de intrigas palaciegas y conflictos familiares, ya que su padre, Ptolomeo XII, gobernaba en un momento de gran agitación política en Egipto. Cleopatra creció bajo la sombra de la influencia romana, mientras la República Romana se consolidaba como una potencia en el Mediterráneo. Su nacimiento en Alejandría, una ciudad cosmopolita y centro de aprendizaje, influyó en su educación y en su visión del mundo. Desde temprana edad, Cleopatra demostró una mente aguda y una sed insaciable de conocimiento, dominando varios idiomas y mostrando un interés particular por la historia y la política. Número 2. Cleopatra, con su ascenso al trono, se convirtió en la última representante de la dinastía tolemaica que había gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno. La dinastía tolemaica, de origen macedonio, había gobernado Egipto durante casi 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Sin embargo, con Cleopatra, esta dinastía llegó a su fin, ya que después de su muerte, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. El hecho de ser la última gobernante de su linaje añade un peso adicional a la figura de Cleopatra en la historia, ya que simboliza el fin de una época y el comienzo de una nueva era de dominación extranjera sobre Egipto. Su reinado como la última reina de la dinastía tolemaica estuvo marcado por la lucha por mantener la independencia de Egipto frente a las crecientes ambiciones de Roma y las tensiones internas dentro del propio reino. Número 3. Cuando Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, falleció, dejó un legado complejo y disputado. En su testamento, designó a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, como cogobernantes de Egipto. La corregencia entre Cleopatra y Ptolomeo XIII fue un intento de mantener la estabilidad interna y la continuidad dinástica. Como era la tradición en la dinastía tolemaica, Cleopatra se casó con su hermano, Ptolomeo XIII, como parte de una estrategia para mantener la continuidad dinástica y consolidar el poder. Sin embargo, esta unión pronto se vio eclipsada por conflictos internos y rivalidades políticas. Cleopatra y Ptolomeo XIII tenían visiones divergentes sobre cómo gobernar Egipto y cómo manejar las relaciones con Roma. Además, Cleopatra, con su inteligencia y ambición, estaba decidida a asumir un papel más activo en el gobierno, lo que generó tensiones con su hermano y sus consejeros. Estos conflictos llevaron a una creciente inestabilidad en el reino y eventualmente contribuyeron al exilio de Cleopatra por parte de Ptolomeo XIII y sus partidarios. La dinastía tolemaica, conocida por sus complejas intrigas y luchas de poder, encontró en el matrimonio entre Cleopatra y su hermano un nuevo capítulo de rivalidades y tensiones que tendrían consecuencias duraderas para el destino de Egipto. Número 4. Ptolomeo XIII, aliado de las facciones romanas que luchaban por el poder en Egipto, vio en el exilio de Cleopatra una oportunidad para consolidar su propio control sobre el reino y eliminar a una rival potencial. El exilio de Cleopatra marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de Egipto, ya que la obligó a buscar refugio y apoyo fuera de las fronteras de su propio país, desencadenando una serie de eventos que la llevarían a formar alianzas cruciales con líderes romanos como Julio César en su búsqueda por recuperar el trono. Número 5. Ante la adversidad de su exilio, Cleopatra recurrió a una estrategia audaz, buscar la ayuda del poderoso general romano Julio César. Con una determinación firme y una inteligencia política excepcional, Cleopatra se presentó ante Julio César en busca de apoyo militar y político para restaurar su trono en Egipto. Su encuentro con Julio César en el año 48 a.C. marcó el comienzo de una relación que trascendería lo político, convirtiéndose en amantes y aliados. La conexión entre Cleopatra y Julio César no solo fue impulsada por la necesidad pragmática de asegurar el poder en Egipto, sino también por una atracción mutua y una admiración por la astucia y la determinación del otro. Número 6. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, quien recibió el nombre de Ptolomeo XV, pero también sería conocido como Cesarión. Cesarión fue considerado como el hijo de Julio César, lo que le otorgó una posición única en la política del Mediterráneo oriental. Su existencia planteó cuestiones de sucesión y herencia, ya que algunos especularon que podría convertirse en heredero de Julio César y eventualmente reclamar el trono de Roma. La llegada de Cesarión también consolidó el vínculo entre Cleopatra y Julio César, asegurando aún más la posición de Cleopatra como una figura influyente en la política romana y egipcia. Número 7. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra se vio obligada a regresar a Egipto, donde enfrentaría un panorama político incierto y peligroso.
La muerte de Julio César sumió a Roma en el caos político y la inestabilidad, y Cleopatra comprendió la necesidad de asegurar su propia posición y la de su hijo, Cesarión, en un mundo que había perdido a su principal defensor. Regresar a Egipto le permitió a Cleopatra consolidar su poder y prepararse para los desafíos que enfrentaría en el futuro. Número 8. Cleopatra se vio envuelta en la guerra civil entre los seguidores de Julio César y los partidarios de Pompeyo, un conflicto que sacudió la República Romana en el período posterior al asesinato de César. En medio de las luchas por el poder en Roma, Cleopatra tomó partido por Julio César, reconociendo en él a un aliado crucial para asegurar su propio dominio en Egipto. Su apoyo a Julio César la llevó a enfrentarse indirectamente con los partidarios de Pompeyo, quienes representaban una amenaza para la estabilidad del Mediterráneo oriental y para sus propios intereses políticos. Aunque Cleopatra no participó directamente en las batallas de la Guerra Civil Romana, sus acciones y alianzas estratégicas contribuyeron significativamente al curso de los eventos y a la resolución del conflicto. Número 9. En el año 41 a.C., Cleopatra conoció a Marco Antonio, uno de los líderes más destacados de Roma, y su encuentro marcó el inicio de una relación intensa y compleja que tendría profundas repercusiones en la política del Mediterráneo oriental. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en amantes y aliados políticos, formando una asociación que desafiaría las convenciones sociales y los intereses políticos establecidos. Esta unión no solo fue impulsada por la atracción mutua entre ambos, sino también por una convergencia de intereses políticos, ya que Cleopatra buscaba asegurar la posición de Egipto frente a la creciente influencia de Roma y Marco Antonio veía en Cleopatra un valioso recurso para consolidar su propio poder en el este. Número 10. En el año 37 a.C., Cleopatra, fruto de su relación con Marco Antonio, dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Estos hijos recibieron los nombres de Alejandro Helios y Cleopatra Solini, respectivamente. El nacimiento de los gemelos fue un acontecimiento significativo que fortaleció aún más el vínculo entre Cleopatra y Marco Antonio y consolidó su unión como pareja real y cogobernantes. Los gemelos representaban una nueva generación de líderes que garantizarían la continuidad de la dinastía de Cleopatra y Marco Antonio en el Mediterráneo oriental. Luego en el año 36 a.C., Cleopatra y Marco Antonio formalizaron su relación mediante el matrimonio, siguiendo la tradición egipcia. El matrimonio siguiendo la tradición egipcia fue un gesto significativo por parte de Marco Antonio, ya que mostraba su compromiso con Cleopatra y con el pueblo egipcio. Número 11. En el año 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio sufrieron una derrota decisiva a manos de Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, en la batalla de Accio. La derrota en Accio fue el resultado de una serie de factores, incluida la superioridad militar y estratégica de Octavio, así como las tensiones internas y las traiciones dentro del bando de Cleopatra y Marco Antonio. Tras la batalla, Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a retirarse a Alejandría, donde enfrentarían su destino final en medio de la creciente presión y el cerco de las fuerzas de Octavio. Número 12. Tras la devastadora derrota en la batalla de Accio y el cerco de las fuerzas de Octavio, Cleopatra y Marco Antonio se vieron acorralados en Alejandría, enfrentándose a la desesperación y la inevitabilidad de su destino. Según la leyenda, y ampliamente difundido en la historia, Cleopatra y Marco Antonio optaron por el suicidio como una forma de evitar caer en manos de Octavio y enfrentar la humillación y el castigo que les esperaba. La versión más conocida de su muerte relata que Cleopatra utilizó una cesta de higos para introducir en su palacio a una serpiente áspid, la cual se encargó de morderla, llevándola a la muerte por el veneno. Marco Antonio, al enterarse de la muerte de Cleopatra, se suicidó clavándose una espada en el abdomen. Este trágico final marcó el fin de una era y el comienzo de la dominación romana sobre Egipto, así como el legado perdurable de Cleopatra y Marco Antonio como figuras legendarias en la historia universal. Número 13. Después de la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser una provincia del Imperio Romano. La muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. marcó el final de la dinastía tolemaica que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Tras su suicidio, Octavio, quien luego se convertiría en el emperador Augusto, asumió el control de Egipto, consolidando así el dominio romano sobre la región. Con la incorporación de Egipto como provincia romana, el país se integró completamente en el imperio y pasó a ser administrado de acuerdo con las leyes y costumbres romanas. Esta transformación tuvo profundas repercusiones en la historia y la cultura de Egipto, marcando el inicio de una nueva era dominada por el poder y la influencia de Roma en la región del Mediterráneo oriental. Número 14. Cleopatra fue una de las primeras mujeres en la historia antigua en aparecer en monedas con su propia imagen. La presencia de su imagen en monedas reflejaba el papel destacado que desempeñaba Cleopatra en la política y la cultura de su época, así como su capacidad para influir en la representación visual de la moneda, uno de los símbolos más importantes del poder y la legitimidad en el mundo antiguo. Además, estas monedas con la imagen de Cleopatra se convirtieron en objetos de interés histórico y numismático, y hoy en día son piezas valiosas que ofrecen una ventana única a la vida y el reinado de esta icónica figura de la antigüedad.
Número 15. Cleopatra era conocida por su habilidad para hablar varios idiomas, lo que le permitía comunicarse eficazmente con una amplia gama de personas en el mundo antiguo. Entre los idiomas que dominaba se encontraban el egipcio, el griego y el latín, que eran los principales idiomas hablados en el Mediterráneo oriental en su época. Su capacidad para hablar estos idiomas no solo facilitaba su comunicación con los ciudadanos egipcios y los miembros de su corte, sino que también le permitía interactuar con líderes extranjeros, diplomáticos y comerciantes de otras regiones. En conclusión, Cleopatra desafió las convenciones de su tiempo y demostró un dominio excepcional en un mundo dominado por hombres. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, de seguirme en cada una de mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.